¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a TV UJAT. Este es su canal 35.1, canal de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde la División Académica de Ciencias de la Salud, buscando trascender en el conocimiento, envía para ustedes la información precisa, clara y actualizada sobre el cuidado de su salud y de la prevención de las enfermedades. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen en radio en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Hoy compartiremos con ustedes el tema de gran interés para todos, porque es el tema importante que a nivel mundial está siendo comentado y necesitamos darle a ustedes la información correcta, precisa y actualizada sobre el coronavirus, una familia de virus que se descubrió desde la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades respiratorias, desde un resfriado hasta el síndrome respiratorio grave, que es una forma grave de neumonía capaz de llevarle a condicionar situaciones de muerte. Gran parte del coronavirus no son peligrosos, sin embargo, muchos que se pueden tratar en forma eficaz pueden ser complicados. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia, aunque son más frecuentes en la época de otoño e invierno, se puede adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo, y se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los últimos años se han descrito 3 brotes epidémicos importantes causados por coronavirus, que le han llamado el síndrome de respiratorio agudo severo, el SARS, producido también por el coronavirus, y se le abrevia la palabra COVID, o el MERS, que es del síndrome respiratorio del Medio Oriente, o el COVID actual 19, que es el coronavirus que nos toca hoy compartir con ustedes. Hoy nos acompañará en el estudio el doctor Baldomero Sánchez Barragán, epidemiólogo de nuestra División Académica de Ciencias de la Salud, científico que ha investigado acerca de este tema y revisado en forma muy académica la bibliografía correcta, precisa y actualizada. Para hablarnos de este tema, hoy tendremos al doctor Baldomero, pues quédese en compañía de ustedes, por supuesto. Sus preguntas siempre son útiles en Cita Médica 35, su canal. Ya empezamos. Coronavirus. El coronavirus de Wuhan, también llamado nuevo coronavirus o coronavirus del mercado de mariscos de Wuhan, es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Su código genético está formado por una sola cadena de ARN, por lo que se clasifica como ARN monocatenario positivo. Su secuencia genética se ha aislado a partir de una muestra obtenida de un paciente afectado por neumonía en la ciudad de Wuhan. Fue detectado por primera vez en diciembre de 2019. No se conoce el mecanismo exacto de transmisión, pero se cree que puede producirse el contagio de una persona a otra mediante gotas de saliva expulsadas a través de la tos y el estornudo, ocasionando enfermedad respiratoria aguda y neumonía grave en humanos y animales. Actualmente no hay ningún tratamiento específico aprobado oficialmente, pero se pueden utilizar los antivirales existentes y como medida preventiva se ha recomendado lavarse frecuentemente las manos y evitar el contacto cercano con personas afectadas. Si quiere conocer más sobre el coronavirus, por ello les invitamos a que se queden con nosotros en Consultorio 35, en donde nuestros expertos comparten la salud. ¿Qué tal, amigos? Hoy va a ser una jornada increíble. ¿Por qué? Porque el tema que pues en todas partes, en todos los cafés, en todos los pasillos se comenta y que es precisamente el padecimiento de ahora, de actualidad. Y para esto, Coronavirus. Que es el coronavirus. Digo, hay otros, pero creo que ese es ahorita el que tiene más cafés.
más cafés tomados. Así es. Y aparte de que ha sido uno de los problemas que tenemos a nivel internacional y que ha venido a la postre a tener daños no nada más en la economía, en la salud, en todo el orbe. Entonces, vamos a hablar de este tema y hoy tenemos, pues, fíjense ustedes, a un gran científico, compañero de la división académica, el doctor Baldomero Sánchez Barragán, médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialidad en infectología tropical, ha trabajado en el ICED, en la Secretaría de Salud y Asistencia. Yo me acuerdo que creo que también por ahí alguna vez lo vi en Pemex, También. si no mal recuerdo. Especialidad, obviamente, en medicina familiar, con otra especialidad en salud pública. Hace su maestría en ciencias, con énfasis en epidemiología, en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de que es doctorado en salud, igual con énfasis en enfermedades infecciosas de la Pacific Western University. Y además, él ahora con nosotros como profesor de pregrado y posgrado en nuestra división académica de Ciencias de Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Doctor Baldomero, bienvenido. Bueno, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias y me hice acompañar de la pasante y otro pasante que están conmigo trabajando en investigación, que le echan de ellas muchas ganas y porque necesitamos que ellos empiecen a foguear de esto. Parte de tu grupo de trabajo. Es su Es equipo parte de mi equipo de trabajo. Este así es. tema del coronavirus es preocupante. ¿Es un problema de salud pública, doctor? Sí, es un problema de salud pública que así lo ha denominado la OMS. De hecho, lo ha calificado con nivel de riesgo, nivel 3 alto. ¿Cuándo es nivel de riesgo 3 alto? Es aquella enfermedad, aquella patología en la cual al momento no hay nada específico para tratar. Nada específico. Me estoy refiriendo a una vacuna o a un medicamento. Bueno, ¿sí? una pregunta. ¿En qué nivel está? ¿En nivel de epidemia o en el nivel de pandemia? Que me gustaría que explicaras qué cosa es eso, una y otra. Muy bien. Ahorita estamos en nivel de epidemia. No todavía en una pandemia, está a punto de volverse pandemia. La OMS lo califica todavía a nivel epidemia, porque ya la tenemos en varios continentes. Y pandemia Pero, es cuando es todo el mundo. Pandemia sí es cuando se disemina a todos los continentes y abarca una gran proporción de la población. Claro. Fuera de China, pues son pocos los casos. En este caso, ahorita. el Medio Oriente asiático, China específicamente, es una zona endémica. Es una zona de alta epidemia. De alta epidemia. Alta epidemia. De alta epidemia. ¿Sí? Entonces, cualquier viajero y procedente de allá tiene que estar claro. cuidado con riesgos. Claro, esto, como siempre hemos venido hablando, es una zoonosis. Este es un virus zoonótico, los coronavirus. Provienen de animales, eso Provienen es lo que quiere de animales, casi una gran cantidad de animales, gatos, perros, murciélagos, e incluso ganado, puercos. Se mantiene de manera endémica en ellos, quiere decir que los infecta y los enferma. Pero de ahí pasan a nosotros, por eso es una zoonosis. Cuando un germen pasa de una especie a otra, es muy agresivo, muy patógeno y muy virulento, por la cual no se ha puesto en contacto previo con nosotros, no se ha domesticado, porque todos los gérmenes tienen un principio de domesticación, que gracias a ese principio de domesticación se han creado las vacunas. Exacto. Conforme está pasando, él se amansa. Ramiro, los datos de la doctora Jennifer, como no, claro que sí. Voy a presentarles a ustedes a seguimos. nuestra médica pasante. Ahorita vamos a ir presentando a cada uno del equipo del doctor Baldomero. Es Jennifer Sofía Sosa Martínez. Marquina. Marquina, ok.
ella pues ¿Cómo ¿qué hace? abordan ustedes en el equipo de trabajo este tema del coronavirus, doctora? Bueno, hicimos una investigación muy rigurosa a diferentes artículos, entre ellos la revista de Lancet, que publicó el 27 de enero del 2020 Sí. los antecedentes de varios casos de una cadena epidemiológica de una familia. Esta familia estaba el esposo y la esposa y los suegros de la esposa y los nietos. Entonces ellos agarraron y viajaron, ellos son de Sensei y viajaron a Wuhan. Entonces ahí con otra familia convivieron y se contagiaron, pero pues no sabían, o sea, no había reportes y regresaron a Sensei. Y entonces ahí en Sensei ellos tardaron de 5 a 10 días después para consultar el hospital de Hong Kong universitario, que ahí fue donde se hizo el caso de estudio. Se sabe en este caso, doctor Bard, se sabe en este caso de que el contagio va a ser directamente por el la estornudo, esprea, por el estornudo, la esprea que alcanza varios metros el estornudo, sí. O la misma tos de la persona. Pero hay un factor primario, hay un inicio que se le está achacando al tipo de alimentación que se acostumbra en esos lugares. Bien, quisiera decir para que se tenga el conocimiento de la población que estos coronavirus es una familia grande, una familia que se llama Coronaviridae, corona por La forma el aspecto morfológico, la forma que tiene. Y esta familia se subdivide en dos subfamilias, una que se llama Coronavirinae y otra Torovirinae. Y al escuchar toro ya se van imaginando para dónde va. Bueno, la Coronavirinae tiene 4 géneros. Yo les digo a mis alumnos, muy fácil, son las primeras letras griegas. Alfa, beta, gamma y delta. Esos son los 4 grupos. Estos son los 4 grupos. En los que se encuentran. La otra subfamilia tiene 2 subgéneros, que es torovirus y otro género que no recuerdo ahorita el nombre. Entonces ahí tenemos ya las variedades del coronavirus directo y del toronavirus. Vamos a hacer una pausa, inmediatamente regresamos porque tenemos 4 preguntas ya del público y le agradecemos mucho el favor de su atención. Regrese con nosotros. Cita Médica 35. Estimados amigos, estamos ahorita con el doctor Baldomero, que está verdaderamente con toda la información fresquecita acerca de lo que es este problema que es epidémico, pues prácticamente de alto riesgo, pues a nivel mundial. Todavía no llegamos a una pandemia, pero pues este padecimiento que es en una etapa es letal. Y que esto, pues vamos hoy a tener unas preguntas. Sí, que agradecemos contestar. a todos nuestros televidentes que están haciéndose el favor de su presencia en Cita Médica 35, pues, especialmente a Linda García, Cintia López, Maraí Santiago Pérez, Isidro Alejandro, que se han comunicado con nosotros con esta inquietud y habla muchas preguntas, doctor, para el doctor Baldomero, si el coronavirus tiene algunos otros géneros, cómo se dividen, cuáles son, a qué familia pertenecen, si las mascotas pueden tener coronavirus, si cuando vamos al mercado con los animales de ahí corremos algún riesgo y cuáles son las medidas de protección, por qué es más peligroso este coronavirus, de qué familia viene el COVID-19, y aquí ya emplean hasta las siglas, Erika Bautista, muchas gracias. ¿Qué tan cierto es que aún no hay coronavirus en México? ¿Y cuál es la tasa promedio de análisis de los casos presentados en forma severa actualmente de este COVID-19? Isidro Alejandro. Muchas gracias por reportarse con nosotros. Daremos respuesta entonces a estas preguntas. Muy Doctor bien. Baldomero.
Pues ya señalábamos que sí tiene 4 géneros y que el COVID-19, que es el nuevo coronavirus, pertenece al género beta. Y todos los coronavirus... ¿El alfa le llamaban nCoV? ¿Cómo le llamaban? Sí, no, es que hay alfa, beta, gamma y delta. La subfamilia Coronavirinae se subdivide en 4 géneros. El COVID-19 pertenece al género beta. Las mascotas, hasta ahorita, no se ha demostrado que sean de riesgo, que nos puedan transmitir el COVID-19. Los otros virus sí. Hay 7 virus que han sido los animales y que nos han infectado. 7 virus. El primer reporte, el primer aislamiento, cuando se descubrieron los coronavirus, se hizo en 1931. Yo les digo a mis alumnos, recuerden, estaban surgiendo los 3 dictadores más terribles de Europa. 1931. Se aisló en un pollo. Aquella que le llamaban gripe asiática. Ajá, pero nadie le dio importancia porque eran animales. En 1965 se aisló un coronavirus en un niño con un cuadro catarral. Entonces ahí ya se le empezó a tomar atención porque ya estaba en humanos. En el 2002, finales, ya casi para iniciar 2003, se encuentra otro nuevo virus que es el famoso SARS, del síndrome respiratorio agudo. Severo. Que ese SARS tiene mucho parecido con el COVID-19, coinciden los nucleótidos en un 70%. Ese SARS, el origen, está bien demostrado que fue un animalito, la civeta, parece como un gato. Ese se lo pasó a los humanos. En el 2012 se genera otro nuevo coronavirus, que es el que causa el del síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Ahí se demostró que también el origen era un animal. ¿Cuáles? Los camellos. Pero me han de preguntar, ¿y quién infectó a los camellos? En los camellos se piensa que el murciélago hematófago posiblemente los haya infectado. Posiblemente. Pero de que demostrado que del camello se le pasó al humano, sí, porque en el camello estaba circulando desde 10 años antes que apareciera el primer caso. Y el primer caso lo detectó un doctor, el doctor con apellido Saki, en Arabia Saudita. Por cierto, un señor de 61 años, el paciente se murió. Pero ya antes había habido otros, porque son 7 con el actual. Cada uno se relaciona con la enfermedad de Kawasaki. Pero la gran mayoría infecta a los animales, pero 7 se ha demostrado hasta ahorita que enferma e infecta a los animales y son muy agresivos, porque cuando pasa de una especie a otra. ¿Cómo estamos en México, doctor? Muy bien. ¿Cómo estamos en México? En México, por fortuna, al reporte del día de hoy, se tiene solamente un caso sospechoso. Acumulados se tienen 16 casos sospechosos, de los cuales se descartaron ya 15. 15 casos se descartaron. Nos queda uno nada más como sospechoso, una señora de Oaxaca, que es el único que está en estudio. En los otros ya se demostró que no, son casos de COVID-19. Claro. Pero tenemos que estar a la alerta. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos
La mayoría de los casos son de California y son de Texas. California y Texas. Son vecinos. Pues, pura población ¿Ya se mexicana. tiene algún paciente que haya fallecido? Mucho movimiento. Bien, las cifras de la OMS con las del Ministerio de China no están coincidiendo, porque se tardan de aquí a que pasen a la OMS, de los casos confirmados. La OMS dice que hay alrededor de 45,000 casos confirmados por laboratorio de COVID-19 y como alrededor de 1.400 defunciones. Una página del Ministerio de China, consultado hoy por mis alumnos, y también lo vimos, se dice que hay alrededor de 64,000 casos. Ya. Y en China hay alrededor de 1.300 y fracción de funciones. De funciones. ¿En América? No, Nada, No hay. todavía. en China. Sí. En América, creo que no hay ningún caso Todavía. en América. Parece Hay que uno en Filipinas, Sí. pero eso es parte del Pacífico. Pero ¿por qué no hay en América? Pues bueno, por fortuna ha tocado en puros países con alta infraestructura sanitaria. Y todos los casos fuera de China, por lo regular han sido en países de alta infraestructura sanitaria. No sabemos cómo se puede comportar si llega a países donde pobres, En vía con de poca, desarrollo, ¿no? con poca infraestructura sanitaria, Claro. ahí el comportamiento puede ser distinto, Diferente. completamente Eso le iba a distinto. preguntar, doctor. ¿Cómo es el comportamiento de la enfermedad clínicamente, lo que debemos sentir? ¿Qué pasa con el Bueno, paciente? igual con lo que comentaba de las revistas anteriores, hablan un estudio de 41 personas en un hospital de Wuhan. En eso descubrieron que hay 3 sintomatologías que son más frecuentes, que es la fiebre, la tos y malestar general. Entonces, lo van siguiendo y ven que se asocia a las comorbilidades, las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, esas personas pueden desarrollar un síndrome más de neumonía hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos, si tienen esa sintomatología. Pero yo puedo tener esa sintomatología, sentirme muy mal, dolor de cuerpo, muy cansado, fiebre, tos, gripa constante. Y Pero, no tengo el coronavirus. usted no viajó a Wuhan. Ok, ahí es donde yo quiero tocar el tema. A ver. Entonces, todo lo que sea en visita, en turismo, lo que sea que haya tocado a esa localización geográfica donde está ubicado el epicentro, vamos a llamarle, donde arranca este padecimiento, es lo que se le tiene que dar seguimiento epidemiológico. De hecho, la Dirección General de Epidemiología los divide en 2 partes de definiciones operacionales: caso sospechoso y caso confirmado. En el caso sospechoso es toda persona que tenga la sintomatología respiratoria más antecedente de haber viajado a un lugar provincia de China, y también o que haya tenido contacto con un caso sospechoso o con un caso confirmado. Ahora, caso confirmado es el momento en que nosotros le tomamos la muestra nasofaringea, que más adelante vamos a hablar cómo debemos de tomar esa muestra, porque son precauciones que debemos tener, y que sea confirmado por el laboratorio del INRE, específicamente ellos. ¿Y estamos aquí en Tabasco preparados para eso, doctor? Bien, sí estamos preparados. Y miren, el primero que montó la prueba en América, en Norteamérica, increíble, pero fue el INRE, fue México. La tenía disponible para el diagnóstico antes que el CDC de Atlanta, fue México. Es algo que nos debe de llenar de orgullo. Instituto Instituto de Referencias Epidemiológicas. Exacto. Instituto Nacional de Referencias Epidemiológicas. Pero quisieron dar un poquito en la clínica de lo que decía ella. En el brote, que lo publicó la revista Lancet, lo publicaron en enero, de los 41 casos, el 39% de esos 41 hicieron un cuadro severo, neumonía severa, que requirieron terapia intensiva. El 39%. Y Casi un 90%.
No, el 39%. 39%. Del 39 hicieron No, de 41, de 41 en 39. el 39%. Más de un 95%. No. Son 41 casos Ajá, y el Ajá. 39. y el 39% de esos 41 Fueron casos. severos. Ah, ok. Ya. Pero ¿cuándo le hicieron? A los 10 días y medio de cuando empezaron con el catarrito, como dice ella. Porque el tiempo de admisión, por lo regular, fue de 7 días. Quiere decir que la gente fue hasta los 7 días de cuando se empezó a sentir enferma. Y aquí hay que decir algo muy importante. Este virus, aún en periodo de incubación, puede contagiar. ¿Qué Exacto. quiere decir? Vamos a hacer una pausa aquí. Me voy a Agradezco despedirme. Sí, y por va favor, a venir Ramiro. el doctor López López. Muy bien, y la doctora Jennifer también, muchas gracias. Inmediatamente regresamos con más parte del equipo del doctor Baldomero. Siga con nosotros, es Cita Médica 35, estamos tocando el tema coronavirus. Bien, ya estoy otra vez con ustedes. Perdón, tuve un lapso de problemas de salud, pero nuevamente me reintegro y sobre todo hoy con este equipazo. Estamos tratando, ya dijeron, coronavirus, esto que nos tiene a todos alarmados y que siendo mortal, pues inquieta a la población mundial. El doctor Baldomero Sánchez Barragán ha traído pues verdaderos diría yo, cuasi expertos, los está formando. Ellos son estudiantes de la Escuela de Medicina y en este momento Eduardo Alberto Pérez Magaña, él es estudiante de la última parte de la formación médica. Él está haciendo su servicio social y nos va a acompañar para esta entrevista que han llevado hasta ahorita interesantísimo. Muchas Doctor, gracias. Por favor, si quieres Te seguir con el interrumpo tema. porque tengo aquí ya 12 llamadas, 12 preguntas. Agradezco mucho a Carla Montserrat, a Damaris, a Leonardo Daniel, a Violeta Cristina, Miranda Sánchez, Álvaro, Roberto Mayo, que Isis Guadalupe nos han estado haciendo muchas llamadas. Qué bueno que estemos preocupados, interesados en este tema. Preguntas como, ¿pueden las mascotas transmitir coronavirus? Ya hemos hablado algunos de ellos, no todos los virus, pero sí pueden transmitir algunas, ¿verdad? Lo dejo ahorita pendiente. Fátima Pereira nos dice cuáles son las pruebas diagnósticas para el coronavirus. Damaris quiere saber sobre los casos descartados, vigilados y confirmados. Leonardo Daniel dice cuáles son los primeros síntomas del coronavirus. Violeta Cristina nos dice cómo evitar la contaminación del coronavirus, cómo puedo evitarla. Alvarado Miranda Sánchez nos dice cuáles son los animales que se han nombrado reservorio del coronavirus y cuándo y dónde se identificó el MERS, que ese es del Medio Oriente. El Roberto Mayo nos dice cuándo se detectó el coronavirus en los animales, ya lo hemos platicado también, con qué otra enfermedad se puede confundir el coronavirus. Carlos Rogardo nos dice cuál es el promedio del análisis de los casos presentados de forma severa. Y Alejandra nos dice cuánto tiempo permanece el virus en objetos, puertas, mesas que se pueden contagiar a una persona. Muy bien, vean ustedes que entonces hay mucho interés en estas preguntas, doctor. Vamos en orden. Muy bien. Bueno, para ir dando respuesta a las preguntas, debemos decir que el periodo de transmisibilidad es muy largo y todavía no lo conocemos. Por eso se tiene que tener los cuidados incluso hasta 14 días después de que tú tuviste la curación. Quiere decir que debes de estar en un aislamiento. Ya cuando estás enfermo. Hasta social, que sería cuando no estás enfermo, que va desde lo que estás en etapa de enfermedad, más que te dura como 2 semanas si te va bien, y más cuando ya curaste, casi un mes. Como un caso sospechoso. Como un caso sospechoso. Y la otra pregunta que dicen que ¿con qué enfermedades se aparece? Parece con todo lo que dé gripa. Todo lo que dé tos y catarro y diarrea de forma aguda. Y las medidas de protección serán también. Las medidas de protección son
de evitar acercártele a alguien que tenga un cuadro respiratorio. ¿Cuánto? No te le acerques más de 1 metro. Válgame Dios. Preferentemente 10 metros, sácale la vuelta. Pues sí. Porque se ha dicho, bueno, 1 metro sí te puede llegar, pero se ha demostrado para otros que el flush puede llegar 12 metros. 12 metros. Ahora, demostrado que los objetos se pueden contaminar. Por eso se exige que sea ropa desechable, que sea equipo médico desechable, preferentemente. Cubreboca. Tiene que ser mascarillas N100. Aunque la OMS inicialmente recomienda cubrebocas, no. ¿Por qué? Ya hay en China, hay alrededor de 1.800 casos en personal de la salud. Y de estos se han muerto 6 personal de la salud. A pesar del cubrebocas. Por lo tanto, se debe de usar mascarillas N100 y si tú vas a revisar o vas a tomar una muestra al paciente, tienes que usar careta para evitar que te vaya a salpicar alguna secreción, porque al estornudar o toser te puede caer esa secreción y te puede infectar. Esto en los lugares donde está existiendo la enfermedad. Ajá. Pero entre nosotros... Entre nosotros las medidas es, bueno, si tienes gripa, no lo beses, no lo saludes. Si tienes tos y catarro, no te le acerques más de 1 metro. Lavarte las manos con agua y jabón. Y si no hay agua y jabón, bueno, pues un gel que debe de estar compuesto de alcohol etílico con una concentración del 70%. Esto es al contrario del virus de la gripe. Claro. Y cubrirse cuando estornuda. El otro, lo ideal, es el cloro. No, aquí no, porque estos virus son solubles, liposolubles, entonces los mata el alcohol. Fíjate qué interesante y qué importante ratificar esto que dijiste, contrario, porque pareció así muy rápido, pero si es opuesta a una costumbre que ya habíamos adquirido de protección, el asistir a sitios donde hay mucha concentración, pues sencillamente el paciente que esté enfermo se quede en su casa. Sí. Eso es importantísimo. Claro. Es el aislamiento social, convencer a la gente, bueno, quédate, no vayas al centro comercial, no vayas... Hay lugares donde puedes propagar la enfermedad. Claro, no vayas por ejemplo, si un alumno está enfermo, pues no vayas Y los salón. niños que llevan a veces a las plazas comerciales, aún en carriolas, pasa una persona estornudando y le cae al niño. Y luego, antes que se nos olvide, hay que tener precauciones con los animales. Claro. Hay que tenerle respeto ecológico, no los podemos tener dentro de la casa. Otras preguntas que nos hacen, dicen, agradecemos a Abigail, a Frida Junco, que nos hacen, y Víctor Manuel también, que nos señalan aquí, dice, ¿en qué estados de México se han presentado el coronavirus? Pues no, afortunadamente pero no, nos faltaba como casos sospechosos, pero no ha habido. Que la prueba, Sí. ¿cuál es la prueba? La prueba es PCR en tiempo real, o identificar parte del ácido nucleico del virus. ¿Y eso se hace en qué laboratorios? En el laboratorio, INDE, pero también en México. aquí tenemos montada la prueba. No. De aquí, si hubiera algún caso, no se Lo ha procesan tenido, el Laboratorio Regional de Salud Pública lo manda al y lo INDE. envían allá. Y el envío tiene sus cuidados. Claro. ¿Qué medidas preventivas? Ya hemos estado platicando acerca de esto. Los estados... Frida Junco nos dice cuál es la letalidad del coronavirus a nivel mundial. Letalidad, es importante. Eduardo Alberto, ¿cómo nos responderías esto? Bueno, pues de hecho la OMS y los notificados de la DGE de aquí de México dicen que la letalidad del coronavirus ronda más o menos el 2.90 al 3%, pero como ya mencionaba el doctor Baldomero hace rato, los datos que tienen, al menos en China, son otros. O sea, hay reportes de más muertes y de más casos dentro de China, y hace el contraste de los 44,000 casos que
se reportan por la OMS a nivel mundial y los 63,000 que hay actualmente en Sí, China el día de hoy. mencionan aquí también que las naciones, la ONU dice la vacuna estará en 18 meses. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es correcto. Es muy posible que esté la vacuna en breve ese tiempo. Están trabajando mucho en Sí, sí. Inglaterra. Algunos de en los la cuestión de la diarios vacuna. mencionan que en 18 meses tendrá una vacuna. Dice que animales contagia el virus, ya lo estuvimos platicando. Perdón, Gracias, pero Esperanza si teniendo Priego. tal variedad de virus, tal posibilidad de cepas, ¿cómo puede hablarse de una vacuna? No, esa nada más, hay un montón de virus, nada más Sí. te protege contra el COVID-19, COVID-19, que es el que se está preparando. es el la beta vacuna. de Y los otros coronavirus. te van a dar. Eso que grupo quede beta. bien clarito. Y por eso, si uno va al mercado, no te les acerques tanto a los animales. Claro. Ellos tienen sus Todos bichos los animales propios. potencialmente hasta ahorita, Respétalos. porque no se ha podido identificar precisamente Sí, por si cuál no animal. agarras te puede agarrar otro coronavirus, que son ¿Verdad? de ellos. Sí, ya dice, a partir de la infección, ¿qué tiempo tarda en manifestarse los síntomas? Ya hemos hablado que todavía no es conocido, sí, pero ya. empiezan, a ver, No, platícame. sí. Ellos preguntan, eso es lo que se refiere al tiempo de incubación. Periodo de incubación. Generalmente es de 1 a 12.5 días para el COVID. Sin embargo, la OMS recomienda que se está manejando un periodo de incubación de 1 a 14 días, tomando la experiencia del SARS Exacto. y del MERS. Pues empiezan los síntomas de malestar, cuerpo cortado, un poco de estornudo, irritación de los ojos, un cuadro No, es gripal que- aparente. No, se pone uno en contacto. Vamos a poner que él trae el virus. Te Me saluda de contagia mano. a mí. Ya te estornudaste en la mano. Ya lo saludas. tosió. Ya tosí, ya. Lo saludas y ahí le Ajá. estás transmitiendo el virus. Entonces, pueden transcurrir de 24 horas ¿Sí? a 14 días para que empiece la enfermedad. Generalmente es de 3 a 5 días en promedio. Señala la OPS en los últimos boletines que el virus permanece hasta más de 12 horas en contacto en las paredes y Sí. en los muebles. Sí, en los muebles, en los objetos. Sí. Por eso, antes de que te ponga la mascarilla, te tienes que lavar las manos con agua y jabón. Indudablemente. Y Dice, después que te la quites. sí, en caso de tener coronavirus, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Cómo si saber hay que tiene sospechas? Pues, coronavirus? Perfecto. Está la unidad de inteligencia epidemiológica, que ahí ponemos el teléfono en las presentaciones, el Sí. 800 y varias Por cifras. internet, unidad de inteligencia Sí, unidad de epidemiológica. inteligencia epidemiológica. Ahí hay personal altamente capacitado las 24 horas. Y eso es tanto para la población En como las para el últimas dos personal médico. preguntas, Luis León, también ya hemos contestado qué medidas de prevención se deben tomar en la población para enfrentar el coronavirus, medidas de protección y en qué estados de nuestro país se han presentado casos de coronavirus. Han habido casos sospechosos, pero no confirmados, ¿verdad? Pero ellos quieren saber qué estado. Beto, a ver, Eduardo, diles por favor, qué- Alberto. Pues bueno, hasta ahora han habido casos sospechosos en Nuevo León, en Guanajuato, en el que está ahorita todavía pendiente ese de Oaxaca, y me parece que hay 4 en la Ciudad de México que hasta apenas ayer estaba como, ¿cómo decirlo? Como sospechoso, pero ya se fue descartado. Sí, Entonces, el muy único bien. activo es en Oaxaca. Exacto. Bueno, vean ustedes qué tan interesante este tema, amigos. Esperamos seguirle siendo todavía útiles. Regrese con nosotros, está en Cita Médica 35. Cita Médica 35 en el programa habitual de los viernes, hoy con un programa sumamente interesante y por demás útil. Es el momento de que nuestro público que nos ve entienda que la prevención es a lo que tenemos acceso. Curar enfermedades como esta no es fácil. Ya hablaron de la terapia intensiva y si ustedes saben, estar en terapia intensiva es un dineral de costos arriba de 80,000 pesos diarios. Y un riesgo muy alto. Que hay que evitar. Eduardo Alberto, tú estás ahorita en servicio social
Servicio social significa educación para la salud a todas las gentes que te ven y desde luego tratar de mejorar el estado de salud. En este aspecto de epidemiología y de infectología, ¿cómo lo estás enfrentando? Bueno, como mi servicio social es enteramente en investigación junto con el doctor Baldomero, pues todo lo que he aprendido en mi carrera y durante mi internado lo estoy poniendo más que nada en práctica con los alumnos del doctor. ¿Por qué? Porque él mismo nos ha alentado mucho a investigar, a enseñar, porque aprende uno más enseñando, claro. Refuerza los conocimientos, ayuda a alguien más y esa misma satisfacción te vuelve a alentar a querer seguir estudiando. Hace unos días tuvimos la visita y la entrevista en este programa de un egresado de nuestra escuela que es un orgullo, Alberto, ¿recuerdas el nombre del doctor Rincón? Rodolfo Rincón. Rodolfo Rincón. Se le entrevistó y el hombre está en el Hospital Nacional, de Nutrición de Salvador Subirán, y caray, decir que es UJAT, que es Juchimán, es excelente, pero veo que el doctor Baldomero está sembrando muy bien en tierra fértil. Felicidades, claro. Doctor. Muchas gracias. Dice también, nos siguen llamando doctor Jaime David Pascual, muchas gracias. Iradelis Pérez, que también nos hace varias preguntas, nos dice, ¿se necesita una mascarilla específica para protegerse del coronavirus? Pues sí, del coronavirus en particular requiere una mascarilla muy especial. Sí, para este COVID sí se requiere una mascarilla especial, mínimo N95, preferentemente N100. Y si tú vas a revisar al paciente que te pueda salpicar la cara, tienes que tener una especie de careta. E insistir mucho en el lavado de manos. Sí. Dice, durante el hay periodo una de similitud incubación, con los elefantes. ¿puede haber contagio durante el periodo de incubación? Sí puede haber contagio en el periodo de incubación. Sí. Dicen, ¿dónde? ¿Quién montó la prueba del coronavirus COVID-19 en América? ¿Dónde lo montaron? En pues el INDRE. En el INDRE. Tenemos, ¿verdad? Ajá, en el INDRE. ¿Sí? Ya dijimos que se le ganó al CDC de Atlanta. Dice, ¿cuál es la fuente original que contagió al humano? De no sabemos todavía, se está en investigación. Sí. Kimberly Judith nos señala cuál es la letalidad, qué tanto es mortal, como dicen. Bueno, a nivel mundial ya lo dijo Beto, alrededor del 3%. Sí. Sin embargo, en los brotes, en algunos brotes, en el brote de China, donde se analizaron los 41 pacientes, la letalidad fue del 14%. Fíjese, sí, es importante. Y la OMS a nivel mundial es del 3%, alrededor del 3%. Pero en algunos brotes en China es del 14%. El riesgo habitual de una enfermedad complicada, de un cuadro gripal, alcanza hasta el 1%. En el caso del coronavirus, claro, 3% es todavía mucho más. Y si además de esto específicamente tenemos el coronavirus de la COP19, entonces todavía alcanza mayor peligrosidad y riesgo de muerte. Tenemos una experiencia de un caso de enfermedad altamente contagiosa como esta previamente en la historia de la ciencia. Sí. El SARS, muy similar la contagiosidad. El virus del oeste, del síndrome respiratorio del Medio Oriente. Del Medio Oriente, sí. Es todavía más contagioso el ébola. Pues ya tuvimos aquí, vivimos lo del H1N1, que también fue grave, ¿no? Jesús Alejandro Alemán nos dice, ¿de qué animal vino el coronavirus? Pues ya vimos que pudo haber sido el murciélago, pero que hay otras variedades de animales que pudieron contagiar. Se habla de serpientes. Serpientes. ¿Cuál es el primer aislamiento en humanos del coronavirus? Dice en el 65 en un niño en un niño. ¿De qué tipo de ácido nucleico tiene el coronavirus? RNA. ¿Qué personas son más Por ahí susceptibles? hay un errorcito en la presentación, pero no es de nosotros, sino es de la Dirección General de Epidemiología, que fue un error de dedo, que le puso DNA. No, pero es RNA. Y es que hay mucha información que se divulga hoy por los medios, sobre todo a nivel del sistema electrónico de Internet. Sí, pero hay que a México hay que tener... ¿Cuáles son los que hay que hacerle caso? Los lineamientos de la Dirección General de Epidemiología, los de la Secretaría de Salud. Abordar las páginas que son
reales, oficiales, Ajá. ¿verdad? Ajá. Que verdaderamente son Si ciertas. un médico tiene duda con un paciente, inmediatamente debe levantar el teléfono y llamarle a la unidad de inteligencia epidemiológica. Cuando que, tenemos duda los médicos, hay que preguntarle al que más sabe. Y no está creer dedicado. que yo lo sé todo, porque un médico, aunque nos dicen doctor, estamos muy lejos de ser doctores. ¿Cómo te impacta a ti, Eduardo Alberto, este tema del coronavirus? Bueno, pues yo pienso que este tema al menos a mí me llamó mucho la atención y me puse a investigar muchísimas cosas. Y como Y veníamos oyes, y diciendo, ves que, sí, que ya hay una curación, que ya se curó el primer paciente, que ya Sí. se está elaborando la vacuna y muchas cosas que sí, atraen. muchísimas cosas, unas que tantas un poco drásticas y otras más alentadoras, porque tanto como hay desinformación, pues hay cosas que poco a poco van saliendo. Pero a mí lo que me impacta mucho es la facilidad con la que pudiera pasar, porque aparentemente no hay casos todavía reportados, hay sospechas, pero sí se descartan. Pero No hay que bajar la no guardia. hay que bajar la guardia, Eso exactamente, es. porque se puede confundir con cualquier otra enfermedad. Fíjate que nos hacen otras preguntas también, nos señalan aquí, ¿de dónde viene el nombre de la familia Toromirinae? Dice Julio César Pot. Nos envían saludos de la Coordinación de Médicos Cirujanos, nuestros amigos, muchas gracias por estarnos viendo. ¿Cuál es la tasa promedio de los casos que se han presentado en forma severa? La tasa de forma severa. 39%. ¿Cuántos han fallecido de este problema, doctor? De este problema que ya han fallecido, según la OMS, 1.400, pero según los datos del Ministerio de China, son mucho más casos que han fallecido. Sí. En Estados Unidos se han aislado muchos casos sospechosos y sobre todo persona que viaja del Medio Oriente, que viene de Asia, de estos lugares que están Sí, potencialmente hay casos confirmados en Estados ya Unidos y en Canadá. con cerco sanitario, ¿verdad? Y se han tomado medidas. Si lo tenemos tan cerca, ¿qué va a ocurrir en nuestro país? ¿Cómo ves la literatura, Eduardo Alberto? Pues nosotros somos una cultura que está muy acostumbrada a saludar de beso, al abrazo, mucho contacto físico. Y al menos es diferente en la cultura asiática, que ellos son más reservados. Entonces, si para ellos es un problema esto del contacto físico, para nosotros va a ser un poquito difícil ir abandonando esa costumbre, porque sin querer vamos a besar a alguien, a abrazar a alguien, y más en los espacios tan poblados que tenemos como las grandes ciudades, y por ejemplo ellos. Al menos ahorita en China ellos, para los casos sospechosos y para todo el mundo en general, se les está dando un pase por zonas residenciales, que cada vez que ellos salgan de su zona, tienen que reportar a qué hora salieron y a dónde fueron. Y al regresar lo mismo, y se tienen que desinfectar antes de entrar a su casa, para no propagar más la enfermedad. Claro. Tenemos la costumbre en las iglesias del saludo de la paz con la mano, pero hay quienes lo dan con el beso. Y entonces, recuerdo que cuando comenzó la influenza, todo eso se prohibió y creo que ahorita no se le ha hecho mayor importancia, no solo en la iglesia, sino a nivel social. Entonces es un verdadero reto el cambio de estas costumbres. Sí. ¿Qué quieres agregar? Yo quisiera agregar lo siguiente, miren, sí es cierto que sí hay cosas alarmantes, pero hay cosas muy buenas. Sobre todo Tabasco tiene una experiencia enorme para las emergencias. Enfrentamos de maravilla el H1N2. ¿En la inundación hubo allí un problema? Las inundaciones las hemos hecho muy bien. Yo recuerdo, yo todavía trabajaba en PEME, toda la consulta de respiratorios se puso aislado. Pemex puso arcos de detectores de temperatura en los centros de trabajo. Convencimos que era necesario que se pusieran. Pasaba, te escanea, si tienes elevada si tienes fiebre, pum, pita y te tiene que revisar un médico. Adquirimos la cultura. La cultura. Para Pemex fue mucho trabajo el que hacíamos nosotros. ¿Por qué? Por las
por las brigadas. Por ejemplo, por las plataformas. Plataformas trabajan 14 días y 14 días descansan. Y muchos de ellos venían del norte. Y tenían que revisarlos allá y teníamos que revisarlo aquí. E incluso, yo recuerdo, se les dio un curso a como a 300 ingenieros aquí en el hotel que está aquí por el aeropuerto, porque no hay que decir nombres comerciales. Sí. Nos preguntan también qué hacer si tienen un caso sospechoso de coronavirus, o alguien que haya viajado. Perfecto, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente hablar a la unidad de vigilancia epidemiológica, inmediatamente, para que personal de salud lo atienda inmediatamente y no entre a que pueda contagiar a los demás en la unidad de atención de salud. ¿Ese es el cerco epidemiológico? Ese es el cerco epidemiológico para evitar. Y los profesionales médicos que detectamos algún caso que pareciera sospechoso. Inmediatamente ustedes tienen que llamar aquí a la jurisdicción sanitaria y a la unidad de epidemiología de nivel estatal. Pero los que están en los municipios, a su jurisdicción sanitaria deben de llamar inmediatamente. Tenemos los números aquí de la unidad de inteligencia ahí epidemiológica. está, exactamente. Ese es de la Dirección General de Epidemiología. Muy bien, pues queden con estos números, amigos, y vayan anotándolo, por favor. Es importante contribuir y participar en estos momentos epidemiológicos que está viviendo el mundo entero. Lo que hay que tener mucho cuidado, ¿cuánto nos queda para? 3 segundos para Bueno, hay que tener mucho cuidado con personal de compañías de Pemex. Ahí hay que estar muy sujeto de vigilancia epidemiológica. Claro. Es de verdad muy útil tu presencia, le agradecemos mucho y la amistad nos permite tutear. Pues muchas gracias, pero ¿no será que Marina nos hizo tantas preguntas y quedan muchas más que te voy a hacer entrega para que tú, por favor, ya les des respuesta. Ahí sí están algunos teléfonos, Eduardo, Alberto. Y vaya un saludo a todos nuestros amigos que nos ven por este día de hoy con todo nuestro cariño. Día del amor y la amistad. Feliz fin de semana.